Bueno, este es el primer artículo o comentario que subo a YouTube, a la red. No es un video, es un video en el sentido técnico, quizá porque tiene la pantalla, pero es más que nada un audio. Eh, sobre varias cosas, pero en especial es un tema muy en específico, es pelando la cebolla. Me refiero, y después quizá lo puedan los que quieran o los que tengan la intención de aprender un poco más del tema, más allá de las acotaciones que vamos a hacer, sobre la Internet profunda o la Internet invisible. En este caso también la Hidden Web, que es lo mismo, Invisible Web, Deep Web, Dark Web, que vienen siendo sinónimos de lo mismo, que es para muchas personas una parte entendidas en el tema. Obviamente estamos hablando de algo que no todo el mundo comprende. De hecho, la mayor parte, la gran mayoría, la enorme mayoría de las personas no tienen absolutamente ni una sola idea de lo que vamos a hablar. Pero es útil que lo conozcan. Me parece que es de cierta manera un poco más útil cada día el que conozcan este tema. La Internet profunda, de una u otra manera van a relacionarse con este tema. Es posible que lo escuchen, si no lo han escuchado, es muy probable que en los próximos años lo escuchen cada vez más en algún medio, en algún periódico, en alguna entrevista, relacionado con algún suceso que puede ser actual o no actual, o pueden ser, no sé, algunas otras cuestiones, o por algunas otras cuestiones que alguien les comente, o inclusive que sería el escenario menos favorecedor, que algún infante o algún niño les pida una explicación sobre esto. La Internet, como sabemos, los que nacimos a partir de o en 1985, o que somos migrantes digitales, o que son millennials, o inclusive la generación post-millennial, que es una reminiscencia de la generación X, ese tipo de formas de categorizar las edades contemporáneas. Pues bueno, sabemos que hay una gran parte del Internet que es con la que nos relacionamos más profundamente, más diariamente, que es por ejemplo Google, Facebook, Reddit, que es también todos los foros de opiniones, que es en general los artículos de interés, gran cantidad de aplicaciones de Internet, inclusive de juegos que podemos encontrar, y es enorme. Se ha dicho que el Internet necesitaríamos algo así como un cuarto de los árboles que existen en el Amazonas para poder transcribir en papel todo lo que se encuentra en la web. Es un cálculo reciente, a mí me parece que evidentemente es un cálculo no muy centrado, porque toda la información del Internet es dinámica, es completamente dinámica, y a mí se me hace irrisorio este cálculo, pero bueno, a fin de cuentas es un número y es un punto de partida para otro tipo de análisis. Pero en este caso en específico, la Darknet es todo aquello, o los expertos o entendidos en el tema consideran todo aquello que no podemos acceder por medio de buscadores normales como Yahoo, Bing, el mismo Google, Altavista, Metacrawler, todos los crawlers, los search engines en general. Y esta diferenciación es peligrosa. El contenido de la Deep Web, en su mayor parte, es contenido extraño, por no decir bizarro en algunos casos. Algunas veces ilegal, algunas veces no lo es. Pero por las veces en que este contenido raya en varias cuestiones de enfermedad, inclusive mental, que puede ocasionar daños a los espectadores o a los usuarios que no estén relacionados de una manera analítica con estos casos. Entonces nos encontramos con probables desviaciones de la normalidad que en una mayor o en menor medida pueden afectar a los usuarios no
que tienen un umbral de tolerancia hacia la violencia visual muy bajo. Esto quiere decir que cualquier emoción o cualquier situación que puedan ver puede rebasarlos, y en el sentido de rebasarlos me refiero a que probablemente no digan nada, pero probablemente el daño ya esté hecho a niveles importantes. Entonces, bueno, primero que nada decir que la diferenciación es peligrosa porque todas las páginas de contenido de la dark web son accesibles por medio de buscadores normales, o por lo menos el contenido que debería de ser más baneado o más prohibido o fuera del alcance o filtrado es el contenido que está superficialmente al alcance de cualquier persona por medio de buscadores normales. Entonces, primero que nada, desde 1950 que se dio el avance más importante en los lenguajes de programación con BASIC, con C, también obviamente con Fortran, con muchos otros métodos de programación. A partir de entonces se dio un boom de lo que es el almacenamiento de los datos. Los datos en sí no forman o no constituyen o no son información hasta que son estructurados para un objetivo en específico. En este caso, la Internet, como la enorme cantidad o como la gran mayoría o como cualquier empresa que tenga sistemas tecnológicos, alberga también datos, videos, archivos, aplicaciones, sitios, páginas y un largo infinito etcétera ad nauseam de datos. Los datos de una empresa pueden ser tan simples como la checada de entrada y salida de un empleado, el control de inventarios, los números, las peticiones de ventas, lo que te resuelve ventas. El análisis puede ser que entre dentro de este rango de ciertas tendencias de mercado de los mismos productos o servicios, y a lo largo del tiempo, que la edad que tenga la empresa, se van almacenando. Entonces actualmente hay un gran boom de lo que se considera como minería de datos, que es toda esa cantidad de archivos, de aplicaciones, lo que comentamos, darles un sentido y manejar con esta información que puede ser de extremo valor, de inteligencia de una empresarial, puede ser de extremo valor para las empresas. El caso del Internet es lo mismo. Mucho de este contenido se considera que es oculto, pero no lo es. Por lo menos la gran mayoría de lo que debería estar oculto no está oculto. Y probablemente parte de lo que está oculto actualmente alberga, o no probablemente, sino que alberga los datos más nimios, más es un sentido práctico, o más del día al día, más comunes de la Internet, como pueden ser todo tipo de comunicaciones sin cifrar o cifradas, páginas estáticas o accesos a sistemas de circuito cerrado. La Internet en su gran mayoría no es un circuito cerrado. Por más que tengamos páginas privadas o para acceder, o diferentes formas en las que podemos acceder a la información, el Internet en general es un enorme circuito, en su mayor parte muy, muy abierto, muy colaborativo, muy comunitario, mundial. No es una intranet, no es una web particular de una empresa. Entonces, al no ser un circuito cerrado como una intranet, cualquier información que se considera profunda puede pasar a la superficie, y aunque sea ocioso, también viceversa. Entonces, esto es para crear conciencia también. Probablemente, la cuestión es estar informados sobre esto, porque más allá de esto quizá no se pueda hacer mucho. Y tampoco se amerita grandes cosas, sino simplemente tener un espíritu crítico, y bueno, a las personas que les interese esto, bueno, pues también allegarse de la información para formar su propio
criterio, pero yo creo que principalmente es una cuestión de moralidad, de también de protección a las personas que pueden llegar a ser más vulnerables psicológicamente. Entonces, en este sentido somos una gran cantidad de personas, pero en relación a la población es un número muy, muy ínfimo, que de alguna u otra manera estamos involucrados con el análisis de información. Entonces, el sentido de esta anotación es básicamente decir que todo este contenido debería estar filtrado y debería haber educación para comprender realmente cuando algo dice la leyenda. Se recomienda discreción o no recomendable para cierta audiencia.